Bueno, vamos, para que quede grabado, para que sirva después para los créditos. Bueno, en el marco del workshop de CEMICIT, de los estudiantes doctorales, este año no están participando todos los estudiantes doctorales, pero están participando los dos más delfines, que son Marcel García y Carlos Quintero. Hay otros estudiantes como Jesús Pérez, Ricardo Dos Santos, eh, que están más avanzados. Hoy vamos a tener con Carlos y con, y con Marcel, pues la grata presencia de escuchar lo que vienen realizando cada uno, alrededor de unos 20 minutos, y después vamos a tener un espacio de unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Como de costumbre va a quedar grabado en YouTube para el que lo pueda ver después. Y agradecimiento tanto a Marcel como a Carlos por el tiempo y por el que han dedicado a la propuesta que van a presentar hoy y en general por el trabajo doctoral que vienen realizando. Bueno, sin más preámbulo, adelante, Marcel. Hola, mi nombre es Marcel García y les voy a presentar el resultado de nuestro trabajo en torno al control emergente orientado a resolver el problema de coordinación en Smart Grid. Bien, para ello debemos comprender algunos conceptos claves que serán explicados con un ejemplo cotidiano que todos conocemos en la naturaleza, como es el caso del comportamiento que llevan a cabo las hormigas para construir estructuras tan complejas, siendo individuos tan simples, pero que demuestran una gran capacidad de interacción y autoorganización para sobrevivir y evolucionar, al igual que las demás organizaciones de insectos. Conceptualmente, la emergencia se entiende como la coherencia macroscópica u orden global en espacio y tiempo que se manifiesta debido a la interacción de entidades simples en el nivel micro. Lo que se busca en este trabajo es intentar imitar el comportamiento de las hormigas por ser que por millones de años han encontrado la solución a un gran número de problemas complejos de manera simple. En tal sentido, hemos querido adoptar sus principios para incorporarlos en el contexto científico-tecnológico para afrontar los grandes retos que nos impone la sociedad actual. Otro concepto importante son los sistemas ciberfísicos, que representan la interacción de los recursos computacionales en el mundo físico para mejorar el control sobre los procesos que generan y usan la información. Los conceptos explicados previamente se pueden esquematizar a través de la siguiente arquitectura, en donde la autoorganización y los comportamientos emergentes que exhiben las organizaciones sociales han generado múltiples áreas de investigación, entre las cuales se encuentra el control emergente, que constituye el control que emerge de la interacción de los individuos de un sistema como resultado de las reglas de control simple que los gobierna. Se muestran pequeños subsistemas que interactúan entre ellos y con entorno a través de reglas locales para lograr un orden global que va más allá de las capacidades de los subsistemas más simples o más pequeños, además de contar con mecanismos de comunicación entre el nivel macro y el nivel micro que permite el intercambio de información, así como una memoria colectiva que contribuyen con su evolución. Entre algunas de las características se puede mencionar que carecen de un control centralizado, los individuos no conocen el estado global del sistema. Algunos desafíos de los que se han evidenciado en los trabajos son la falta de claridad para incorporar los mecanismos de bioinspirados en el nivel micro, así como la relación entre la retroalimentación local y la colectiva, y la gestión de los procesos de aprendizaje colectivos. Esos son los grandes retos en torno a esta área. El objetivo general de este trabajo de investigación es desarrollar una arquitectura de control distribuido basado en el paradigma del sistema emergente. Para ello se formulará una serie de preguntas que permitirán el logro de los objetivos planteados, como cuál es el rol de control emergente en los sistemas ciberfísicos, cuál es la relación entre la inteligencia artificial y el control emergente, cómo ha sido aplicado el control emergente usando técnicas de IA, qué se está haciendo en la industria 4.0 sobre el control emergente. Bien, nuestra población objeto de estudio son las redes eléctricas inteligentes, o también conocidas como Smart Grid, como se conoce en inglés, las cuales son una forma de gestión eficiente de la electricidad que utiliza la tecnología informática para optimizar la producción y la distribución de la misma, con el fin de optimizar
la oferta y la demanda entre productores y consumidores. En tal sentido, nuestra propuesta en control emergente, Bioinspirado, surge como una solución al problema de coordinación entre los actores del ecosistema energético, como los diferentes productores, consumidores y componentes intermedios de transmisión que exhiben características propias de los sistemas complejos, a saber, la imprecisión, la no linealidad, el gran número de variables, entre otros, que no tiene un controlador central que los gobierne. Para ello deben comunicarse entre sí para tomar decisiones en tiempo real y obtener datos locales para operar de forma eficiente. Entre los beneficios de la Smart Grid, nos permite mejorar la eficiencia energética, minimiza el consumo de energía eléctrico, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y las emisiones contaminantes, y mejora la calidad y la fiabilidad del servicio. Bien, presentamos un estudio reciente sobre las estructuras de los métodos de control en torno a las Smart Grid o Microgrid, pero son de nuestro interés los basados en arquitecturas descentralizadas y sistemas multiagentes distribuidos, que corresponden con estas dos que estoy señalando en la lámina. ¿Ok? En los esquemas de control descentralizados son pocos los trabajos que hemos encontrado que adopten alguna forma de control emergente con técnicas bioinspiradas. ¿Okay? Por eso es que este trabajo pues, es relevante en la literatura científica por incorporar nuevas técnicas en torno a un campo que está surgiendo en este momento. Aquí pueden ver el concepto de control emergente, o en este caso control distribuido, en donde existen microcontroladores que atienden a las diferentes unidades de un sistema energético. ¿Ok? Aquí pueden ver que cada controlador 1 corresponde con un controlador, una unidad 1, para obviamente lograr el concepto de sistema distribuido. Bien, vamos a entrar en materia ahora con un concepto sumamente importante. Nuestra propuesta de control emergente está basada en el modelo de umbral de respuesta. Este modelo describe la sensibilidad de las hormigas para responder a estímulos externos o internos para impulsar su comportamiento. Un ejemplo es la diversidad que exhiben las hormigas dependiendo de la distancia al nido, de las cuales se conforman en grupos de trabajo de muchos individuos dinámicamente para ejecutar múltiples tareas según la demanda. ¿Ok? Es decir, o sea, de alguna manera las hormigas, si están cerca, por ejemplo, del nido o del hormiguero, pues cambian su rol y su función, a pesar de que son los mismos organismos, con las mismas, de alguna forma, la mayoría son las mismas capacidades, se encargan de cuidar las larvas, de limpiar, de cuidar a la reina, por ejemplo. En este caso, cuando están en la adyacencia del nido, las hormigas se encargan de reparar el hormiguero, de distribuir la comida, y las que están más lejos, más retiradas del nido, como se ve en la figura, pues asumen otra tarea, que en este caso es la exploración o recolección de comidas. Este comportamiento se modela a través del modelo umbral de respuesta, que pues básicamente es la función de probabilidad de activación o no de los individuos, donde la función SDJ es la función de estímulo y la función θ es la función de sensibilidad, que es una forma de aprendizaje por reforzamiento, que lo explicaré de forma práctica en las próximas láminas, implementando este concepto en los diferentes componentes del ecosistema energético de las Smart Grid. Bien, previamente hemos definido el concepto de Smart Grid, que está constituido por comunidades de microgrid que están formadas por un sistema de generación local, un sistema de almacenamiento de energía, de usuarios o consumidores y un punto de interconexión con la red, en este caso con el utility grid, que pueden o no estar aisladas. Además, introduce el concepto de prosumidor, que es un acrónimo entre productor y consumidor. Estos tienen la capacidad de aprovechar el autoconsumo energético o la flexibilidad a su demanda para consumir energía de manera independiente de la red, compartirla, almacenarla o venderla al sistema. Todo esto ligado estrechamente a las nuevas tecnologías de la gestión y autoconsumo energético que están surgiendo al calor de los cambios normativos de los países más industrializados. Bien. Uno de los elementos más importantes, para resumir un poco lo que es la naturaleza distribuida de los sistemas energéticos, es que estamos estableciendo algunas consideraciones generales para formular los diferentes comportamientos de los agentes de control. En este caso, lo que buscan los agentes es, obviamente, satisfacer la demanda, pero también debemos maximizar la generación de fuentes renovables.
Lo otro es reducir el uso de la red eléctrica principal debido a los altos costos de mercado. Para nadie es un secreto que actualmente los países industrializados y los países europeos están pasando graves problemas por el tema de los altos costos de los combustibles fósiles. Y lo otro es que los sistemas de almacenamiento de energía, sin importar su naturaleza, que se carguen con las fuentes renovables, porque eso obviamente pues, disminuye los costos de consumo de la red eléctrica principal. Entonces, basado en estas premisas generales, pues se formulan más adelante el diseño de cada uno de los elementos. Bien, aquí pues vamos a presentar un esquema de los elementos del ecosistema energético que será considerado en nuestro estudio. En base a esta arquitectura, pues tenemos las fuentes renovables, como las fuentes eólicas, las fuentes solares, tenemos los sistemas de almacenamiento de energía, tenemos los prosumidores en sus diferentes formas, como los vehículos eléctricos, como los edificios autosustentables o las unidades de intercambio de energía, que básicamente lo que permite es el intercambio a otras microgrids para poder vender los excedentes o consumirlos cuando sea necesario en caso de que pues, tengamos problemas en nuestra red local. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a abordar un poco lo que es el tema de lo que es el algoritmo de diseño para los agentes. Voy a explicar en este caso lo que es el algoritmo para un agente en particular, que es el diseño de los sistemas fotovoltaicos. Sin embargo, el mismo algoritmo es aplicado de igual forma para los demás agentes. Recuerden que los sistemas distribuidos pues, son sistemas heterogéneos, donde cada elemento tiene dinámica diferente y se comporta de maneras distintas. Entonces, este algoritmo es una forma de sistematizar la metodología y de hacerla genérica. Entonces, uno de los primeros elementos es que esto se aplica a sistemas distribuidos. Ya hemos explicado en las láminas previas que los sistemas energéticos tienen características muy arraigadas sobre los sistemas distribuidos. Por lo tanto, ellos entran en esta categoría para aplicar estos conceptos de estas nuevas técnicas. Otro elemento importante es la caracterización de los agentes. Recuerden que la caracterización de los agentes va a depender de las dinámicas que mencionamos anteriormente. Una de las primeras elementos o claves es modelar el sistema. En este caso, a través de esta fórmula se observa lo que es el sistema, perdón, que me fui, a través de esta fórmula se puede observar lo que es el modelo de un sistema solar, ¿ok? Ahora, el comportamiento de un sistema solar. El sistema se estimula cuando existe radiación, ¿ok? La potencia máxima que es capaz de suministrar el panel solar está en función de la radiación solar. Esta debe ser mayor que cero, es decir, durante el día. Que exista demanda o consumo, ¿ok? O que las baterías no se encuentren cargadas. Eso se formula a través de estas representaciones. Otro elemento importante es el mecanismo de activación, que es de acción inversa, es decir, cuando el panel solar logra satisfacer la demanda, la probabilidad de activación disminuye, ¿ok? Para poder nosotros formular la propuesta. ¿Cuáles son las variables del entorno? Bueno, lo que es la radiación solar, lo que son las condiciones climáticas, lo que es la temperatura, esos son variables que están externas a nuestro agente y que obviamente se deben considerar. Las variables externas son la demanda, en este caso la carga, y tenemos también lo que es el estado de la batería, que son variables del sistema que debemos adquirir para poder tomar decisiones en base a ellas. Las variables internas, en este caso, la eficiencia de conversión de los paneles solares, el área del panel solar, obviamente es sujeto y una característica propia de estos sistemas. Y las consideraciones que estamos nosotros estableciendo acá es que la temperatura es constante. Nosotros podemos modelar un agente tan simple o tan complejo dependiendo de lo que nosotros queramos. Por eso es que la formulación va a variar dependiendo de lo que nosotros caractericemos a nuestro sistema. Una vez que nosotros analizamos este algoritmo, ¿ok? El otro paso es que pues, las variables de alguna manera cuando se formulen en la variable de estímulo o en la variable umbral, hay que llevarlas a las mismas dimensiones o hacerlas adimensional. ¿Ok? Eso lo voy a explicar ahorita un poco más adelante. Entonces, si pueden observar, la función de estímulo, que es f sub s, que es la variable que vemos por acá, está en función de ¿qué? De la radiación, está en función de la demanda y del estado de la batería. En este caso, el panel va a generar energía cuando las baterías estén descargadas.
Y tenemos la función del mecanismo de control que lo da el YIJ. El YIJ es un parámetro de entrada que nos establece el modelo de aprendizaje por reforzamiento de lo que es el umbral, en donde la función de probabilidad va a aumentar o disminuir dependiendo de las condiciones de la satisfacción de la demanda. Y al final esto se traduce en lo que es se traduce en la función de probabilidad del modelo umbral de respuesta. Si vamos a ahondar, una vez que tengamos estos parámetros y comencemos nosotros a establecer las premisas, tenemos lo que es en función del cálculo de probabilidad que define la activación o no del sistema, aquí podemos representar lo que es el ecosistema o cómo es el ciclo de interacción del proceso. ¿Ok? Voy a repetir, los agentes, que son los que están dentro del círculo punteado, ellos interaccionan entre ellos, tomando en cuenta variables locales y variables externas, dependiendo de los agentes que conformen la interacción. ¿Ok? Esto define lo que es la organización, la relación organizacional. Esas señales van a formular la función de estímulo instantáneo y la función de umbral instantáneo que van a alimentar el modelo umbral de respuesta, y la función de probabilidad se pasa por una función de detección de incremento, y esta función de incremento es la que me va a dar la activación o no del sistema. Y eso va a influenciar el entorno, en su área de influencia, obviamente, y eso pues va a cambiar las condiciones del entorno para hacer la retroalimentación. Entonces, a grosso modo, esto es un poco el ciclo de lo que sigue la gente a la hora de establecer sus procesos. A continuación, pues aquí se presenta una caracterización para la gente de la energía eólica, que básicamente, pues igual, se formula el modelo, se establecen los comportamientos. En este caso, el sistema se estimula cuando cuando hay velocidad del viento, cuando hay demanda o consumo y las baterías están descargadas, ¿ok? El entorno, pues son las variables que afectan a la gente. En este caso, el viento, las condiciones climáticas. Las variables externas son la demanda, el estado de la batería, y las variables internas son lo que es la densidad del aire, las características mecánicas de las turbinas, etcétera, para generar finalmente lo que es la función de estímulo y lo que es la función de umbral, ¿ok? El detalle no lo voy a ahondar porque ya esto pues, se explicó en la lámina previa con el panel solar, pero el concepto es el mismo, ¿ok? Aquí tenemos también la caracterización para las baterías. En este caso, las baterías tienen una dinámica diferente porque ellas tienen varios comportamientos. Primero, pueden actuar como productores, pero también pueden comportarse como consumidores. Ellas en algún momento generan energía cuando obviamente ante la ausencia de fuentes renovables y deben satisfacer la carga, o en este caso se cargan cuando existen fuentes excedentes en las fuentes renovables, ¿ok? Hay algunas consideraciones que estamos tomando en cuenta aquí, como que son baterías, son modelos ideales, donde las baterías se descargan, tienen la capacidad de descarga profunda al SOC del 0%, se cargan con fuentes renovables, no suministra energía a la red vecina, sino solo a la red local, y no se limita la corriente de carga y descarga. Estas son algunas consideraciones del modelo. Obviamente, si nos vamos al modelo ideal, esto van a cambiar en cuanto a la formulación. Aquí tenemos la caracterización de las fuentes del agente Utility Grid, que es el agente, las fuentes de los combustibles fósiles, ¿ok? También es un agente que entra en operación o suministra energía cuando la demanda es mayor a las fuentes renovables y no existe no existe energía en las baterías, ¿ok? Ellas pues dependen de ¿qué? Dependen de las fuentes renovables, depende de lo que son las fuentes de generación síncronas, que en algunos casos pues algunas redes la tienen. En este caso pueden ser las centrales geotérmicas, pueden ser las centrales diésel, etcétera. Aquí estamos igualmente observando lo que es la parte del patrón. Aquí tenemos lo que es el PU, el que viene siendo lo que es la unidad de intercambio de energía. Este es el agente que permite monitorear la carga y el suministro de energía de la red local y de las redes vecinas, para poder establecer los intercambios de energía con las redes vecinas dependiendo de la condición de cada una, ¿ok? Aquí están las características para los agentes síncronos, ¿ok? En los agentes síncronos, pues, ocurren los mismos casos, ¿ok? Bien, en los casos de estudio nosotros estamos observando lo que es el caso 1, que es el potencial geotérmico disponible. Aquí podemos observar cuál es la arquitectura que estamos estudiando. Tenemos
el utility grid, tenemos la central síncrona, las cargas y las baterías. Básicamente aquí podemos observar cuatro momentos diferentes en el sistema. Tenemos la energía proveniente de las fuentes renovables, en este caso pues viene siendo la central geotérmica, que de alguna manera mientras entre en operación, ella es la que va a suministrar la energía eléctrica a la red. Cuando esta central falla, ¿ok?, es cuando las baterías, que se ven en color negro, entran en funcionamiento y pasan a suplir la red como tal, ¿ok? Lo mismo ocurre con el caso de la potencia del utility grid. Cuando ya la descarga de la batería llegan a 0%, ¿ok? Y obviamente no tengo energía proveniente de las baterías y ni de la central geotérmica, entonces es cuando el utility grid, aquí en la gráfica azul, debe entrar en funcionamiento para abastecer la red, no importa el costo, ¿ok? Debe suministrar la energía a la red. Y aquí podemos ver en la gráfica roja las diferentes variaciones de la demanda, dependiendo de las condiciones que están participando el sistema. Y en la línea morada vemos el delta, que no es más que la diferencia entre la energía total suministrada entre la demanda. Podemos ver que prácticamente se mantiene en cero porque este sistema logra satisfacer la demanda sin importar las diferentes condiciones del entorno. Observamos picos en algunos casos durante las variaciones. Disculpe. Aquí tenemos el otro caso, que es el del edificio autosustentable, que en este caso el prosumidor, en donde un prosumidor o edificio autosustentable no más es una carga de un edificio que tiene en el techo unos paneles solares y un sistema de baterías y un sistema PEU, que es un sistema de intercambio, ¿ok? Entonces, en este sistema nosotros podemos observar dos momentos importantes, ¿ok? Básicamente, durante los momentos de radiación solar, ¿ok?, la energía es tomada del techo, en este caso del panel solar, ¿ok? Pero cuando en los momentos en donde no existe radiación solar, las baterías son las que deben suplir el sistema, deben abastecer el sistema. Y aquí podemos ver en el sistema del estado de las baterías, cómo las baterías se van cargando, se van descargando, dependiendo de las condiciones, y obviamente el sistema entra en funcionamiento para poder garantizar el sistema. Aquí pues no tenemos... Aquí usamos nosotros el agente de intercambio para que esos excedentes energéticos, como lo estamos viendo acá, podamos alimentar la red y darle energía a las redes vecinas. Aquí lo podemos ver con otras microgrid, que en algún momento consumimos y en otros momentos abastecemos de energía a las redes vecinas. Y pues en este escenario de prueba, pues se mantiene en cero, salvo los picos durante las transiciones de cuando se produce la transición entre los diferentes agentes, que es el momento de la coordinación. Aquí hacemos un estudio similar, tomando en cuenta el edificio autosustentable, pero tomando un dataset real. Aquí se toma de este artículo que se referencia en la parte de abajo, se toman los perfiles de carga y los perfiles de generación, los perfiles de potencia solar, para poder analizar el sistema. Y dense en cuenta que de alguna manera, independientemente de las variaciones en la carga y los perfiles de radiación, el sistema se mantiene en torno a cero, que lo que nos indica básicamente es que se está satisfaciendo la demanda del proceso, ¿ok? Aquí tenemos el caso 3, que son los vehículos eléctricos como prosumidores. Eso se puede modelar a través de una manera simple. La carga lo representa el motor. Tenemos un sistema de almacenamiento y tenemos los paneles solares que están ubicados alrededor del vehículo. Y su capacidad de interconexión con las estaciones de carga, que eso vienen siendo como los agentes de intercambio. Entonces, aquí en este caso podemos observar que a medida que el sistema o la radiación solar va cambiando, obviamente también lo hace la alimentación al proceso, y que las transiciones se producen es cuando la batería del vehículo entra en funcionamiento, ¿ok? Nosotros podemos observar acá en el estado de la batería que durante esta fase, durante la línea roja, ¿ok?, más o menos hasta el momento 1, que tenemos energía almacenada, esa coordinación se logra entre el panel solar y las baterías, pero cuando las baterías se descargan, las unidades se conectan a estaciones de carga y compran energía de los excedentes, ¿ok? Aquí tenemos un potencial de eólico para una microgrid. Es básicamente un escenario muy similar al de los paneles solares. Lo que pasa es que aquí cambiamos la fuente de radiación solar por una fuente eólica. Tenemos la misma arquitectura, agentes de intercambio, baterías,
turbinas y las cargas, ¿ok? Aquí podemos ver el perfil de los cambios en la velocidad del viento. Esto es un escenario ideal, un escenario donde, pues, si se dan cuenta, las variaciones de la energía son constantes en los trayectos que se pueden visualizar acá, ¿ok? Durante los momentos de ausencia, donde la energía eólica no es capaz de suministrar la demanda, entonces entra en funcionamiento las baterías para poder suplir esas deficiencias, ¿ok? Al final podemos observar acá que hay momentos donde el sistema se mantiene bastante estable, salvo algunos casos donde pues no es capaz de alimentarlo por ninguno de los medios de producción. Aquí podemos ver el último caso, que viene siendo el caso 4.1, que es el potencial eólico de una microgrid, pero esto es con datasets reales. Básicamente lo que hacemos es el mismo escenario, pero consideramos perfiles de generación eólicos y perfiles de carga para dar a conocer que en un escenario real nuestros agentes darían respuestas a las necesidades de coordinación sin importar las condiciones de las variables de entradas que estemos considerando, ¿ok? Básicamente, pues se observa en la gráfica del tapé que se mantiene constante y las transiciones lo que ocasiona los picos, ¿ok? En los diferentes estados del proceso. Bien, aquí pues estamos observando... 2 minuticos, ¿oíste? Perfecto, profe, ya estamos finalizando. Aquí estamos observando lo que son las métricas de los casos de estudio. Estamos utilizando el error absoluto integral, el error cuadrático integral y el error absoluto relativo medio para establecer las métricas de cada uno de los casos de estudio. Y podemos observar aquí en este caso los diferentes escenarios. Lo que podemos comparar es cuál sistema es más eficiente con respecto a los demás. Por ejemplo, en el caso número 3, es donde se presentan mayores índices de error, es donde se producen los mayores picos. Esas transiciones que nosotros estamos observando hacen de que el error en el tiempo, acumulado en el tiempo, esos picos me ocasionen los mayores porcentajes de error, ¿ok? Sin embargo, por ejemplo, en el caso 1, que es donde tenemos la central geotérmica, que es un sistema de generación bastante estable, ¿ok? Vemos los valores o los índices de rendimiento menores, es porque se produjeron menores errores en el sistema. Bien, en cuanto a los desafíos, podemos encontrar uno de los retos que tenemos nosotros a futuro es encontrar las variables y la relación adecuada para el estímulo y el umbral, para que el controlador pueda mejorar sus resultados. Otro de los retos es la hiperoptimización de la red de controladores para satisfacer la hipótesis planteada debido a la cantidad de parámetros que estamos considerando. Profundizar en los modelos para implementar una propuesta de controlador más avanzadas. Modelado de los agentes de intercambio para comunidades de microgrid y estrategias de negociación. Y la incorporación de nuevos modelos emergentes como aprendizaje por reforzado dinámico profundo, entre otros modelos. ¿Okay? Porque hasta ahora estamos estudiando lo que es el modelo de umbral de respuesta. Aquí podemos observar 2 artículos que hemos publicado recientemente en torno a lo que es el concepto de control emergente. Y pues esto es como un resultado y un resumen de lo que hemos hecho hasta la fecha. Y bueno, esto es toda la presentación. Pues estoy atento a cualquier inquietud y cualquier pregunta. Gracias. Tenemos chance para unas 2 preguntitas. Adelante. Hola, buenos días, Marcel. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Edgar? Muy bien, te felicito por la presentación. Muy bonita, muy bien estructurada. Gracias. Una pregunta muy rápida, Marcel. ¿Cuál sería una diferencia significativa entre un control emergente y un sistema de control distribuido? Porque cuando me presentas la arquitectura, pues veo que tiene mucho parecido a los DCS. ¿Será que hay una muy evidente? Bien, Edgar. Pues realmente, como te digo, no hay diferencias porque el control emergente hereda todas las características propias de los sistemas distribuidos, ¿ok? Esto es una propuesta que está enmarcada en lo que son las técnicas de control distribuido, realmente. De hecho, nuestra propuesta o estudios doctorales, precisamente, pues esta es nuestra base teórica, nuestro fundamento teórico. Realmente no hay diferencia. Nosotros estamos trabajando en el mundo del control distribuido, pero con una propuesta bioinspirada.
Okay. Sí, y ya una última pregunta, Marcel. En las variables externas, cuando estás presentando el sistema fotovoltaico, Sí. ¿no has considerado como variable externa los desechos sólidos? Te lo digo porque hace como 6 meses presentamos una propuesta para un sistema de control distribuido en sistemas fotovoltaicos en Chile. Y uno de los grandes problemas que había allí era la presencia, perdón, de desechos sólidos a nivel del sistema fotovoltaico. ¿Se puede considerar eso en tu propuesta? A ver, cuando tú me dices desechos sólidos en sistemas fotovoltaicos, ¿como cuáles, Edgar? Por ejemplo, dame un ejemplo. Ese es fragmentos de porciones de tierra a nivel del panel Sí, solar que sí, generan problemas a nivel claro. de la generación y de la absorción de la energía. Sí, correcto. Claro, los paneles solares con el tiempo, obviamente, son propensos a la suciedad y que obviamente van a disminuir la superficie de los paneles solares y eso va a reducir la captación de energía, ¿ok? De alguna manera, esos son variables externas que tengo que controlarlas para poder establecer un medio que yo las pueda utilizar o yo las pueda aprovechar. Realmente los paneles solares, nosotros lo que hacemos es aprovechar al máximo la absorción de los paneles. Yo diría que en este caso, si no tengo forma de medir ese porcentaje de suciedad, sería difícil. Sin embargo, nosotros estamos en la propuesta, quizás ahorita no, pero lo estamos considerando a futuro, Edgar, es que en el mecanismo de control emergente hay un mecanismo de retroalimentación y de memoria colectiva. Nosotros pudiésemos de alguna manera tener un antes y un después de la capacidad de los agentes de medir su rendimiento en el tiempo. Y a pesar de que quizás de forma autónoma proceder a limpiar la superficie es difícil, pero sí pudiésemos generar alertas en base a la memoria colectiva para indicarle a los operadores que puedan actuar debido a la falta de eficiencia del sistema, porque el modelo, nuestra propuesta, es una propuesta integral que obviamente trabaja con el histórico. Y para eso es parte de lo que yo les comentaba hace rato aquí en la arquitectura. Lo voy a presentar rápidamente acá. Nosotros podemos manejar lo que es eso que tú me estás diciendo a través de la memoria colectiva, como un aviso para saber cuando los sistemas de alguna forma cambian su dinámica, producto de esas variables. Bueno, gracias, Marcel. Vamos ahora a dar chance a la segunda presentación. Hay una mano levantada. Sí, Bueno, vamos, esta última pregunta, muy breve la respuesta, por favor, Marcel, y pasamos a Carlos. ¿Te parece? Adelante. chévere. Perfecto. Hola, Marcel, es Ángel. Hola, Ángel. A nivel de implementación de esta aproximación, ¿qué ventajas tendría sobre lo que comentó también Edgar, sobre un sistema de control distribuido a nivel de implementación ya en el campo, en un sistema real, en los niveles de respuesta, la facilidad de monitoreo, de control, de ejecución de esta aproximación? ¿Qué ventajas tendría sobre la otra? Bueno, básicamente esta propuesta entraría en un control terciario en lo que es la pirámide o el esquema de control de las Smart Grid, ¿ok? Entendemos que los sistemas eléctricos obviamente trabajan con 3 niveles. El nivel primario, que lo que establece son controles de frecuencia, de voltaje, de potencia, ¿ok? Nuestra propuesta sería un complemento a los esquemas primarios de control. Entonces, nosotros complementaríamos la eficiencia de nuestros agentes o los niveles de control precisamente con esta posibilidad de comunicación o de interconexión con el ecosistema adyacente o que tenga capacidad de poder ser visualizado. Entonces, nosotros lo veríamos más como un esquema complementario. Obviamente, pues, se siguen manteniendo los esquemas primarios. Esto simplemente sería un nivel superior de control. Ok, gracias. Gracias, Marcel. Pasamos ahora entonces con la segunda presentación de este workshop. En este caso es de Carlos Quintero y nos va a hablar de
Es otro tema interesante del mundo de IA. Adelante, adelante, Carlos. Hola, buenos días. Quiero confirmar que están viendo mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Sin más preámbulo, mi nombre es Carlos Quintero y en esta oportunidad les voy a presentar un avance de nuestra propuesta que da base a la propuesta doctoral, que es la elaboración de un algoritmo semisupervisado en el contexto multilevel, multiclustering, basado en el algoritmo de aprendizaje automático Lambda. A manera de agenda, la ponencia está constituida por una introducción donde le voy a dar el fundamento de la misma, el objetivo o lo que se busca con el desarrollo de la propuesta, el desarrollo de ese algoritmo que nosotros estamos proponiendo y finalmente mostramos los datasets que sirven para testear nuestra propuesta y finalmente los resultados. A manera de introducción, las técnicas de Machine Learning las podemos clasificar en tres aspectos. La primera parte es el apartado supervisado, en la cual de antemano se conocen las respuestas ante un conjunto de características. Está el otro aspecto que es el aprendizaje no supervisado, de alguna manera sería la contraparte a la mencionada anteriormente, donde ante un conjunto de registros no se conoce la respuesta. En ese sentido, las técnicas de Machine Learning están basadas en formar grupos o clusters con una premisa que sean lo más compacto dentro de ellos y bien heterogéneos entre ellos. Y está un tercer aspecto de aprendizaje que es el semisupervisado, que es una combinación de los dos anteriores, es decir, de un conjunto de datos que pueden estar etiquetados, pero también no pueden estar o pueden estar sin la respectiva etiqueta. Ok, en ambos casos de clasificación y clustering, siempre se ha tenido la línea de investigación que los conjuntos se encuentran solapados. Es decir, un individuo puede ser asignado a un clúster o a una clase de forma exclusiva, pero no se ha dado o se ha estudiado poco el hecho de hacer las clasificaciones o de hacer los agrupamientos cuando la naturaleza de los datos son conjuntos solapados. Es decir, que un individuo puede ser asignado a varias clases o a varios clústeres, en el caso de supervisado o no supervisado. En ese sentido, las técnicas de Machine Learning enfrentan una especie de reto en el hecho de tratar de discernir acerca de ese tipo de técnicas que me permitan asignar individuos a varias clases en el supervisado o a varios clústeres en el campo no supervisado. Sobre todo cuando en este tipo de técnicas nosotros podemos encontrar diversos ejemplos que pueden pertenecer a esta naturaleza, tal como la categorización de texto, donde una frase o un documento puede aparecer en varios temas de interés, o en clasificación de imágenes, o también en el campo de la bioinformática. Son muchos los casos en los cuales un elemento puede pertenecer a distintos tipos de algún fenómeno de interés, ¿sí? Y ese es el caso que nosotros vamos a estudiar en este sentido. Por otro lado, el algoritmo Lambda, que es el acrónimo de algoritmo de aprendizaje para datos multivariados, análisis de datos multivariados, es un algoritmo que se basa en lógica difusa y lo que consiste es tratar de asignar individuos a clases o a clústeres, porque este algoritmo Lambda puede trabajar para ambos casos, tanto para clasificación así como para clústeres. Este algoritmo ha sido utilizado en varias campos de aplicación, tales como la supervisión de diagnóstico, control de gestión o control de calidad, entre otros. Este algoritmo es basado en el cálculo de dos parámetros de interés. El primero es el grado de adecuación marginal, que es lo que me identifica cuál es la probabilidad que un individuo pertenezca a una clase o a un clúster de acuerdo a lo que yo esté adecuando o trabajando. Y el segundo parámetro es el grado de adecuación global, que define la pertenencia o le da la fuerza a dónde puede ser asignado de acuerdo a la función o a la categorización de las características que pueda tener el individuo.
En ese sentido, este algoritmo, como repito, puede trabajar tanto en clasificación así como en clúster. Ok, es por eso que en este trabajo nosotros vamos a definir un algoritmo semi-supervisado llamado Lambda SEM-LACA, que es el acrónimo de semi-supervisado, multilabel, multiclustering, en la cual este algoritmo será capaz de resolver las siguientes tareas. Dado un conjunto de individuos con diferentes datas o con diferentes etiquetas, es decir, estoy en el apartado de multilabel o multietiquetado, el algoritmo es capaz de asignar esos individuos a las clases de acuerdo al umbral del grado de adecuacidad de cada clase, de cada característica en cada clase. En el otro aspecto, también este algoritmo será capaz de formar clústeres de acuerdo a la similaridad que tengan las características en cada clúster, ¿verdad? Esto priva la filosofía de la formación de clústeres, bien compactos dentro de ellos y bien heterogéneos entre ellos, ¿verdad? El algoritmo es capaz de asignarlos bajo esa clasificación. Y un tercer aspecto, este algoritmo será capaz de identificar o asignar individuos a diferentes clases o a diferentes clústeres en el caso de utilizar un conjunto de datos que sean semisupervisados. O sea, es una combinación de casos supervisados con casos no supervisados. La propuesta que nosotros desarrollamos está basada en el algoritmo Lambda. Este algoritmo Lambda se basa primero en la normalización de los descriptores de acuerdo a la función del máximo y mínimo, y luego calcular el grado de adecuación marginal, que no es más que una función de probabilidad basada en la distribución binomial, que lo que me hace es indicar qué tan probable o cuál es la probabilidad de que un individuo pertenezca a una clase por las distintas características que él contenga. Esto está en el caso semisupervisado. El otro aspecto, que es el grado de adecuación global, lo que me indica es el resultado de la probabilidad que un individuo pertenezca a las distintas clases, ¿sí? Eso está dado por la expresión del GAC que le estoy mostrando acá, y adicionalmente hace una operación o una combinación lineal con unos parámetros de exigencia, que es el alfa que tengo acá. Este alfa refleja qué tan fuerte puede ser la partición o qué grado de exigencia se le puede asignar a la asignación de los individuos que nosotros estamos formando. Por lo general, en los experimentos que nosotros hemos utilizado un grado de exigencia alto, que ronda entre 0,85 y 0,90, pero este valor, sin embargo, es producto de una calibración, ¿sí? Le voy a explicar acá brevemente algunos aspectos que son tomados acá en el apartado de Lambda, pero en clasificación, ¿verdad? Entonces definimos el MGAT como el promedio de todos los GAT calculados por clase y por característica, ¿verdad? En la clase P, de acuerdo a la característica K, ¿verdad? Luego nosotros calculamos el promedio, el GAC-NIT, que es el promedio de la clase no informativa, y este GAC-NIT me va a definir el umbral a la cual un individuo no puede ser clasificado en ninguna de las clases. Es decir, que yo al final hago una comparación entre el GAT, que el individuo es más probable de ser asignado, con el GAC-NIT. Si el mayor es el GAC-NIT, el individuo no es clasificado, es muy probable que no sea clasificado a ninguna clase, ¿verdad? Luego calculo el GAT, que es el máximo, ¿verdad? El grado de adecuación global, la cual es un parámetro que permite comparar la similaridad entre el GAT de un individuo con el MGAT que es calculado previamente. Esto nuevamente viene siendo una función de probabilidad binomial, ¿verdad? Que me indica qué tan probable es que el individuo sea asignado, ¿verdad? De acuerdo a la clase en la característica P. Luego lo que hago es calcular el más alto grado de adecuación de un individuo de acuerdo a la sumatoria de todos los AGA que he calculado anteriormente, para luego determinar cuál es el más alto grado del individuo en la clase, ¿verdad? Cuando he determinado ese alto grado, ¿verdad? Luego lo comparo con el GAC-NIT, que es el GAT de la clase no informativa, ¿verdad? Y si es el mayor, es el HAD, el AT de que he calculado, el individuo va a asignar a la clase I.
Y si el grado, perdón, y si el más alto grado es el GAC-NIT, pues simplemente el individuo no va a ser clasificado a ninguno de las clases persistentes. Eso como solamente les mostré la parte de la filosofía de Landa en el aspecto de la clasificación. Voy a entrar ahorita en el aspecto de cómo se va a basar nuestra propuesta, pero abordando los dos aspectos, tanto supervisado como no supervisado. En un principio tenemos una muestra, ¿verdad?, conformada por un conjunto de individuos en la cual el XUI me va a marcar si el individuo es etiquetado o no etiquetado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace nuestra propuesta? Nosotros lo que hacemos es crear grupos, ¿verdad? Donde los grupos están formados por la siguiente expresión: Rho sub R, que es el centroide del grupo, M sub R, que es el subconjunto de datos que pertenece al grupo, tipo si es clase o clúster, ¿verdad? Si es clase, va a tener el valor de la etiqueta, y si es clúster, va a tener el identificador del clúster. Y nombre va a estar definido si es clase o es clúster de acuerdo a su clasificación. Este RO que yo tengo acá no es más que el promedio de la clase dentro de la el promedio de la clase, perdón, ¿sí? Y en el apartado no supervisado, este RO está conformado por el centroide del grupo, o sea, el promedio del grupo que yo esté conformando. Una definición aquí que nosotros tenemos que tener claro es el grado de membresía, ¿verdad? Que lo que define es que es un valor que está sujeto a calibración, ¿verdad? Y me va a decir el grado, la exigencia del grado de asignación. Es decir, para un GT alto, yo espero que el grado de exigencia sea alto, ¿verdad? Y para un GT bajo, el grado de exigencia va a ser bajo. Entonces, este GT lo que me va a definir es el umbral por la cual un individuo con un GAT mayor al GT va a ser asignado a las clases o a los clústeres de acuerdo a lo que yo esté trabajando. Entonces, la asignación de los individuos, ¿verdad?, está dada por la siguiente expresión. Si va a ser I, si el HAT que yo he calculado es mayor al GT y a su vez es mayor que el GAT-NIT, ¿verdad?, en el caso de clasificación. Y en el caso de clustering va a ser de acuerdo al GAT de la clase, del agrupamiento en la característica, ¿verdad? Si es mayor al GT y a su vez es mayor que el GAT-NIT, le voy a asignar el clúster, en ese caso. En el caso de clustering, cuando el individuo no es asignado, cuando el GAT-NIT es el mayor, ese individuo obligatoriamente es obligado a ser parte, a ser el primer miembro de un nuevo agrupamiento. Entonces, bajo esta concepción, nosotros ya presentamos la propuesta, que es una parte de ese semi-supervisado. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, normalizar los descriptores de un conjunto de datos, bien sea etiquetados o no etiquetados, una combinación de ellos. Lo que hago es normalizarlos de acuerdo a la función de máximo y mínimo, ¿verdad? Si es correrlos de acuerdo al criterio, si es clasificación, el lambda-hat, o si es agrupamiento, el lambda-RD, y luego establecer los índices de que pueden ser asignados, bien sea a la clase o al clúster, de acuerdo a lo que ellos estén manejando. Y la salida va a ser los índices de las clases o los clústeres, que a diferencia de lo que nosotros hemos trabajado anteriormente, la salida va a ser un conjunto, bien sea de etiquetas, en el caso de la clasificación, o un conjunto de índices que me va a indicar los clústeres a la cual pertenece el individuo. Ok, acá nosotros les presento las diferentes conjuntos de datos que sirvieron de base para testear nuestra propuesta. En este sentido, les presento, nosotros tenemos acá 6 datasets para el caso de multiclasificación, multietiquetado, perdón. Entonces, lo que nosotros buscamos es tener un conjunto de datos que cumplieran con todos los escenarios posibles. Datos grandes con muchas características, conjunto de datos pequeños con pocas características, y conjuntos de datos que vienen derivados de la parte real, en tal caso, ¿verdad? Aquí tengo tratamos de cubrir todos los escenarios posibles. Aquí tengo los datasets que fueron de base
para testear el caso de no supervisado, ¿verdad? También tratamos de buscar todas las características, todos los escenarios posibles. Y en el apartado de semi-supervisado, lo que nosotros hicimos fue agarrar los datos de la parte de multi-etiquetado, y lo que nosotros hicimos fue aleatoriamente crear datasets con el 50, con el 25 y con el 75% de datos no etiquetados para probar esos distintos escenarios y evaluar cómo se comportaba nuestra propuesta ante esos distintos escenarios de porcentaje de no etiquetado. Ok. Para las métricas que nosotros utilizamos para evaluar en el caso de multietiquetado, son conocidas como la accuracy, la precisión, que lo que me hacen es indicar el porcentaje de acierto de mi propuesta con respecto a lo que yo tengo. Recuerden que cuando estoy trabajando con el apartado de supervisado, el performance o la bondad de ajuste se basa en comparar las etiquetas del dataset con las etiquetas que arroja el modelo. Y entonces ahí estaban todas esas métricas están basadas en precisión. La precisión en este caso es una extensión a la accuracy, pero en el apartado de multietiquetado, donde YesUI es el conjunto de etiquetas que son reales y ZSUI es el conjunto de etiquetas que son las modeladas por el sistema. La otra es la coincidencia, la tasa de coincidencia exacta, que es el match, exact match radius, y el otro es el F1 macro, que evalúa la métrica por clase. A pesar de que este F1 evalúa la métrica por clase, nosotros lo que hicimos fue tomar el promedio del funcionamiento de todas las clases que son las que nosotros le vamos a mostrar. Esta con respecto al apartado de multietiquetado. Con respecto al apartado del multi-assignment clustering o en la parte de clustering, nosotros acá nos encontramos con una disyuntiva, porque dentro de la literatura que nosotros buscamos con respecto a métrica en el apartado de multiclustering, las métricas están basadas en el cálculo de comparaciones de etiquetas con etiquetas del sistema. Y eso generó una especie de ruido, porque si estamos en el apartado no supervisado, las etiquetas realmente no existen. Entonces nosotros encontramos por fin una métrica que sí nos convencía, y era lo que llamaban la correlación intraclúster, ¿verdad? Que es lo que mide, es un indicador que está entre 0 y 1, que hace la comparación entre la varianza entre clúster con la sumatoria de la varianza entre el clúster y la varianza dentro del clúster. O sea, hace una comparación. Y aquí vuelvo con la filosofía del agrupamiento. Siempre voy a buscar, como no tengo ningún método de comparación, voy a buscar formar grupos bien compactos dentro de ellos y bien heterogéneos dentro de ellos. Entonces, este rol, para un buen performance en el apartado de multiclustering, yo esperaría que este rol fuese cercano a 1, pues. Y para evaluar en el caso de semi-supervisado, nosotros acá hacemos una propuesta de lo que nosotros llamamos el Multi-Level Multi-Cluster Index. Lo que hacemos es un promedio entre la accuracy con el raw, ¿verdad? Si tanto el accuracy como el raw son valores cercanos a 1, entonces yo esperaría que este multi, para evaluar el apartado semi-supervisado, para un buen performance, yo buscaría que fuese cercano a 1. Y otro índice que nosotros proponemos para evaluar el aspecto de semi-supervisado es el RLC Index, que es el cociente entre el accuracy contra el raw. En este sentido, nosotros esperaríamos, bajo este cociente, que si este raw es cercano a 1, el comportamiento, tanto en el apartado supervisado como en no supervisado, son similares. Si es cercano a 0, estoy asumiendo que el apartado de multilabel, el multietiquetado, es mejor que el apartado de multi-assignment clustering. Y si es mayor a 1, estoy concluyendo que el apartado o el aspecto del multi-assignment clustering es mejor el performance comparado con el de multietiquetado, pues. Y aquí finalmente les muestro los resultados para los tres aspectos. El primero que les muestro acá es
es la bondad de ajuste de nuestra propuesta en el apartado de multietiquetado, con un umbral de grado de membresía de 0.85. Nosotros podemos observar que exceptuando ciertos datasets como este, que yo llamé Genbase, los resultados son bastante satisfactorios con una proporción mayor al 0.50 en casi todos los aspectos, exceptuando algunos. O sea, porque podemos concluir en ese sentido que hemos tenido resultados satisfactorios con este umbral de membresía. En el apartado del clustering, también vemos que el ROV, en este caso, exceptuándole el dataset llamado overlap, los bastante satisfactorios con un ROV mayor a 0.60 en todos los casos, lo cual nos lleva a concluir que también es bastante satisfactorio en el apartado del multicluster. Y en el semi-supervisado, ¿verdad? Les muestro acá uno de los datasets que son con el 75% multiplicados. Entonces vemos que en este caso el multi, en este caso, estamos evaluando valores a 0.30, 0.50, y por lo general el RLC Index está indicando en todos los datasets que para este caso en nuestra propuesta tuvo un mejor comportamiento en el apartado de multiclustering en función al multietiquetado. Fíjense que para la escogencia o la escogencia de este GT fue producto de una calibración. No lo hablamos de forma empírica. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos para el proceso de integración? Agarramos dos datasets extremos. Un dataset con poquitas características y pocos registros. Agarramos otro dataset con mucha cantidad de registros y características y empezamos a evaluar cuál era el mejor performance de nuestra propuesta con varios valores de GT, ¿verdad? Coincidencialmente, entre el apartado de multilayer, así como también en la parte de multicluster, tuvimos un umbral común de 0.85. Eso es lo que nos llevó a mostrar que para este caso de semi-supervisado, agarramos ese umbral. Entonces, a manera ya de conclusión, para finalizar, nosotros hemos elaborado un algoritmo, hemos diseñado e implementado un algoritmo semi-supervisado en la parte de multietiquetado y multicluster, ¿verdad? Basado en un algoritmo el cual asigna a los individuos de acuerdo al grado de membresía de sus características en cada clase o de sus características en clúster, ¿verdad? Capaz de hacer esas asignaciones. Y realmente, dentro de la literatura que nosotros revisamos, este tipo de trabajo o este tipo de propuesta semi-supervisado, multilayer, multiclustering, es bastante escasa. Y finalmente nosotros diseñamos una métrica llamada MULSI, la que me permite mejorar el performance de ese apartado semisupervisado, que tampoco fue algo realmente, suena feo decirle, pero es algo muy novedoso en esta propuesta. Bueno, finalmente quiero darle las gracias al profesor José, porque este trabajo está siendo sujeto a evaluación para su posterior publicación. Y bueno, estoy abierto a las preguntas o comentarios que tengan bien hacer. Gracias, Carlos, por la presentación. Y nada, abrimos, igual que antes, un espacio para preguntas. Adelante. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, ¿cómo estás? Felicitaciones por la presentación. Y yo tenía una duda o más que todo una inquietud. Cuénteme. Mencionaste que el algoritmo lo probaron con datos con condiciones extremas. Y entre esas probaron pocas muestras. Entonces me surge la duda, en ese momento pudieron ver cuál era la cantidad mínima de muestras necesarias. No, fíjate, ¿quién me está hablando? Jesús Pérez. Jesús, fíjate. No, la mención, te comento, cuando nosotros
esta propuesta que nosotros estamos desarrollando va a depender, entre otros parámetros, del umbral de membresía, ¿verdad? Nosotros escogimos un umbral de membresía de 0,85, pero ese umbral es un valor que siempre va a ser producto de algún tipo de calibración. Entonces, lo que yo hacía mención es que para determinar ese valor que me fuese a dar un óptimo en las métricas, nosotros probamos para varios valores de GT, 0,50, 0,70 y 0,85, para ver cuál era ese umbral de membresía que me permite el mejor performance. Ahora bien, para escogerlo, para ponerlo a prueba, pusimos dos casos extremos del conjunto de datos. Datasets con gran cantidad de récords, de registros y variables, y datasets con poquita cantidad de registros y variables. O sea, estoy agarrando como los dos puntos extremos, muchos datos, muchas características y pocos datos, pocas características. Y en función a eso, asumiendo que esos dos extremos iban a agarrar los demás escenarios, pues que estaban ahí dentro de las posibles datasets que nosotros estábamos evaluando. Ahora bien, determinar qué tan poquitas muestras pudiese tener nuestro dataset no es algo que nosotros examinamos acá, sino porque eso de alguna manera el tamaño mínimo de un dataset no lo podemos manejar nosotros, pues. Ok, Carlos, gracias por la respuesta. Ok. Sigue abierto el espacio de comentarios, preguntas. Adelante. Carlos, buenos días. Gracias por la presentación. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Carlos, se me generó una mínima duda muy rápido. ¿Las métricas que presentaste son propias o la estás tomando de otros autores? Porque creo que al final terminaste indicando que están creando una métrica llamada MULSI. Entonces se me generó la duda si las que anteriormente presentaste también es propia o tomada de alguna referencia. Sí, Edgar, mira, el apartado de las métricas, hubo un trabajo, y te voy a comentar. Cuando yo estoy evaluando el performance en datos etiquetados, las métricas son relativamente sencillas porque todas se basan, y con mucha lógica, en la comparación de la etiqueta del dato con la etiqueta del sistema. Y en ese sentido las comparaciones son de proporción de acierto o proporción de desacierto. Ahí nosotros no estamos innovando nada, sino simplemente tomamos la literatura. Ahí está la accuracy, el F1, el exact match radio, entre otras. No hay rollo. En el apartado del clustering, del multiclustering, ahí sí entramos en una dualidad, porque a pesar de que la literatura reflejaba en que eran clúster, cuando ellos hacían las comparaciones, ellos se iban a las métricas de su supervisado, cosa que genera ruido, porque si tienes clúster, no debes tener por etiqueta. Hasta que nosotros pudimos encontrar una, después de tanto batallar, pudimos encontrar una de un señor que hacía una intercorrelación entre clúster. Y esa correlación interclúster se basaba en hacer las comparaciones de la varianza dentro del grupo y la varianza entre grupos. Y esa fue la que nosotros utilizamos. O sea, ahí no estamos innovando todavía. Nosotros estamos innovando en el apartado de semi-supervisado. Ahí sí nosotros diseñamos la métrica MULSI y el RLC Index para evaluar el performance de nuestra propuesta. Y ese, o sea, si nosotros quisiéramos resumir los aportes de este trabajo, serían dos pilares fundamentales. Elaboración de la propuesta semi-supervisada, multilevel y multiclustering, y la fundamentación de dos métricas que evalúan el semisupervisado. Ok, Carlos, gracias. Muy bien, gracias. Saludos, Edgar. Gracias. Queda chance para una última pregunta. Adelante. Si no hay más preguntas, vamos a dar por concluido este workshop de este año, agradeciéndole a Carlos y a Marcel por la presentación, a todos los presentes por haber asistido y también por las preguntas que seguramente van a enriquecer los trabajos que vienen haciendo ambos dos.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima sesión de los seminarios normales de la red de PUI. Y bueno, feliz días para todos. Dale, muchas gracias por su atención.